Esta conferencia comenzará a grabarse. Y sin más, pues nada, pues agradecer a vosotros vuestra presencia y agradecer a Germán. La verdad que es un placer siempre tenerlo aquí porque nos ilustra con estas novedades que conviene bien reparar en ellas. Pues muchas gracias, Germán, y cuando quieras. Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias a todos por vuestra presencia aquí. Gracias a Javier por la invitación. Ya creo que es la tercera charla que hablamos sobre este tema o parecidos. Y bueno, creo que ya es muy parecida a esta charla a una que di hace unos meses. He cambiado el formato al final. Voy a hacer una introducción sobre la microbiota, el papel que tiene la salud y la enfermedad, como es el título de mi presentación. Pero después sí que voy a incidir en la última parte de la exposición acerca de qué conocemos de la microbiota en artritis reumatoide. Es un tema de la microbiota o microbioma, es un tema de alta actualidad. Veis que constantemente, un ejemplo, la Menéndez Pelayo organiza un curso sobre esto. Hemos visto como grandes revistas han hecho eco del estudio del microbioma, ¿no? Llamado como nuestro otro genoma, ¿no? Realmente las bacterias que viven como nosotros se clasifican como otro genoma que convive con nosotros, lo cual pues, pone en evidencia la importancia que está adquiriendo y que tiene cada vez más esto en medicina, ¿no? Hay, desde un punto de vista semántico, que el microbioma, que el microbiota, a veces no, yo creo que no es muy importante, pero bueno, microbioma sería el conjunto de genes de las bacterias que viven con nosotros, pero bueno, para simplificar y entenderlo, ¿no? La microbiota sería el conjunto de microorganismos que conviven con los seres humanos. Ya está, para simplificar. Ahora bien, la microbiota no solo, cuando hablamos de microbiota, que siempre hablamos de bacterias y nos estamos dejando de lado, pues los virus y los hongos, que también conviven con nosotros, muchos de ellos, y que realmente muchas veces, por temas metodológicos, si ya es complicado estudiar la variación de la microbiota bacteriana, si añadiéramos más, pero bueno, que sepáis que en algún momento habrá que empezar a estudiar los hongos y los virus como parte de la microbiota humana y que a lo mejor nos vamos a llevar sorpresas porque nos podemos encontrar con nuevos hallazgos. La microbiota tiene muchas funciones, seguro que ya las sabéis, desde la digestión de alimentos, fermentar sustratos no digeribles, producir ácido graso de cadena corta, una función metabólica, tiene una función de protección, en relación a la inmunidad, al control de la inflamación, resiste la colonización, nos protege de la entrada de bacterias peligrosas porque están ocupando el nicho del intestino, tiene una función estructural, constituyen la pared celular, la capa de moco, forman parte, favorecen las uniones estrechas entre células epiteliales, es decir, veréis que tiene una función de barrera, son fuente de energía y producen vitaminas. La biología o la vida no selecciona nada si no tiene una función y no tiene sentido que nosotros desde el nacimiento convivamos pues, con 1,5 kilos de bacterias en nuestro intestino de adultos si realmente esto no tiene un impacto en el ser humano, y realmente hablaríamos de una simbiosis, ¿no? La microbiota y el ser humano han hecho una simbiosis de tal manera que ambos se benefician unos a otros. Esto alcanzó una gran revolución cuando las técnicas de secuenciación de ADN empezaron a emerger, ¿no? Porque si no es así, hay que aislar las bacterias del intestino con un gran componente de bacterias anaerobias, lo cual lo hace realmente complicado. Pero con el advenimiento de las técnicas de secuenciación masiva, pues hubo una revolución que afectó a la genética humana, a la planta de agricultura, a la biología ambiental y, por supuesto, a la microbiología. Hablaríamos de microbiota, veréis términos microbioma, que ya lo he mencionado, veréis el metaboloma también, veréis el transcriptoma. Que sepáis como cultura que nosotros, cuando hablamos de microbiota en laboratorio, que es la parte de la diapositiva a la izquierda, que es qué microbios están ahí. Nosotros estamos simplemente respondiendo, cuando hacemos un análisis de microbioma humano, qué cantidad, qué tipo de género y especies de microorganismos estamos estudiando en un nicho, en la boca, en un intestino, en el ecológico terminal.
pero podemos responder otras preguntas con otros abordajes metodológicos, como ¿qué están haciendo las bacterias? Pues si estudiamos el ARN, estaríamos hablando de metatranscriptómica. Si estudiamos las proteínas de las bacterias, estaríamos hablando de metaproteómica. Si estudiamos los metabolitos de bacterias, estaríamos hablando de la metabolómica. También tenemos la metagenómica, que lo que hace que la diferencia del estudio de la microbiota por amplificación del ARN 16 bacteriano es estudiar todo el ADN presente en una muestra. Es decir, un análisis metagenómico de las heces lo que hace es ver el ADN de las bacterias, de las células intestinales, de los linfocitos, todo el ADN que se encuentra presente. Por tanto, en la jerarquía funcional del microbioma tendríamos desde la izquierda, que es lo que hacemos, lo más básico, lo que hacemos es estudiar en la microbiota humana, estaría en la parte izquierda, que es secuenciación tras amplificación del RNA 16S, pero conforme nos movemos a la derecha, podríamos hacer muchas otras cosas que generalmente no se hacen y que va a haber que hacer, ¿no? La metagenómica que he mencionado, la metatranscriptómica, la metaproteómica, o al final de todo, ya no solo es qué bacteria está ahí, sino qué hace esa bacteria a través del estudio de los metabolitos que produce y metaboliza la misma. Este es para con culturilla y terminar esta parte. Lo que hacemos es, por tanto, amplificar mediante PCR el 16S-RNA, que tiene regiones conservadas y variables, y a través de aquí nos permite realizar todo el análisis taxonómico. El laboratorio, la metodología es compleja, no es simple, ¿no? Cuando uno hace un estudio de microbioma de microbiota, pues tiene que tener la muestra clínica, tiene que extraer el ácido nucleico, tiene que amplificarlo, fragmentar, hacer librerías. Es decir, esto lleva un tiempo, no es una metodología, digamos, sencilla, no es una PCR de gripe, tipo gripe de respuesta rápida, sino que lleva un análisis bioinformático después muy profundo. Es una técnica que aún no se ha optimizado para su realización de manera rutinaria en los laboratorios de microbiología. Una vez hacemos todo esto, llegamos a la diapositiva que veréis aquí, donde al final pues, lo que tenemos es pues, un árbol de bioinformática de todos los taxones, Hotus, distintas, pues seguro que ya habéis leído las publicaciones, los firmicutes, las fusobacterias, los acinobacterias, las proteobacterias, las clamidiae y tal. Bueno, pues tras todo este análisis que os he comentado, los sistemas bioinformáticos nos permiten pues, clasificar todo lo que tenemos ahí en taxones, géneros o a veces especies. Importante primer mensaje que me gustaría comentar, que la microbiota no es estable, no es algo que está igual toda la vida, que depende, si veis el dibujo y veis la tarta que refleja distintos taxones de bacterias, veis que el que yo nazca por parto natural o cesárea pues hace que tenga una microbiota distinta, que yo tenga antibióticos o malnutrición en un momento determinado, pues me cambia, fijaos, la microbiota intestinal. Si estoy delgado o obeso, pues veis que también hay diferencias y, por supuesto, con la edad, la microbiota inicial, ancestral de nuestro nacimiento, pues va cambiando hasta llegar a nuestra edad adulta. Es decir, es algo muy dinámico que va cambiando mucho a lo largo de la vida. Ahora bien, cambia a todos los niveles, ¿no? O sea, la microbiota del pelo, de la nariz, de la piel, de la vagina, de la cavidad oral, del esófago, del estómago, del colon, es distinta. O sea, no podemos hablar de una microbiota humana o señal informática o código de barras de un individuo. Dependerá de la localización de donde la obtenemos y por tanto habrá que hablar de microbiota bucal, microbiota intestinal, microbiota, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no se puede hablar de microbiota en general. Es importante también conocer que la variabilidad que estoy hablando afecta a extremos un poco insospechados, ¿no? No la misma la microbiota que yo tengo en la parte de frente que en la parte de la espalda, ¿no? Si estoy de frente o de espalda, cambia por la piel, por la sudoración, es algo curioso. Y por supuesto cambia a lo largo del tubo digestivo. La cantidad de bacterias que yo me encuentro en el estómago son muy poquitas, porque además el pH pues, es muy restrictivo, cambia a lo largo del tubo digestivo hasta llegar al colon, ¿no? No es lo mismo la microbiota del estómago, del duodeno, del yeyuno, del ileón o del colon, donde realmente llego a tener la máxima cantidad de bacterias por gramo de heces, ¿no? por gramo de líquido intestinal. Hay una teoría por ahí que los oncólogos, el doctor Aparicio siempre me dice, no te das cuenta que casi hay muy pocos tumores de intestino delgado y muchos de intestino grueso, ¿no? Haciendo alusión a que efectivamente la cantidad de bacterias, pues bueno, es un factor ambiental, entre otras cosas, que puede ser para bueno o para malo, que puede, por tanto, relacionarse con oncología en algunos casos.
hacemos un poco más detallado, pues lo mismo, ¿no? En muy poquita microbiota de la parte alta del tubo digestivo y conforme voy bajando ya cuando llego al ileón distal ya me aproximo a las cantidades que me encuentro en el colon. Pero además, la microbiota humana es muy personalizada. Es decir, si yo miro la cavidad bucal de dos mujeres, como aquí es un ejemplo, es distinta que entre ellas. De igual manera, pues en el colon o en otras partes de la piel. Es decir, que encontrar un patrón de microbiota sana, común a un individuo que sea común a una especie o un conjunto es difícil, ¿no? Por tanto, en todos los estudios de microbioma, microbiota, siempre deberemos partir del individuo de base para partir de ahí analizar o canalizar los cambios que queramos estudiar. Es muy difícil, no va a ser difícil intentar extrapolar los resultados que yo tengo en una persona respecto a otra sin hacer un análisis basal debido a la gran cantidad de variación interpersonal. Ya he comentado que la microbiota es algo dinámico, que depende, por tanto, de factores intrínsecos, pues de mi estado de enfermedad, de mi edad, de una serie de mi estilo de vida, depende del factor genético del huésped, de mi inmunidad. La microbiota cambiará en función de mi estado de inmunidad, cambiará también por mi estilo de vida, pues si tomo medicación, de mi dieta, de si hago ejercicio o no hago ejercicio, cambiará, como ya he comentado, de donde yo vivo, la microbiota mía dependerá del sitio donde yo vivo y del tipo de nacimiento, etc. Este es un artículo que siempre pongo 2017 en un Science, porque para mí fue como la noche y el día, ¿no? Fue cuando me di cuenta el impacto que podía llegar a tener la microbiota en medicina, ¿no? Yo siempre lo veía como una cosa un poco académica de conocer, pero aquí me di cuenta en este trabajo que realmente la microbiota puede aportar mucho a la medicina. Es un trabajo que estudia la influencia que tiene la microbiota intestinal en la eficacia de los Immune Checkpoint Inhibitors, los ICI, ¿no? Que ya sabéis que están dirigidos al GPD1-PDL1, ¿no? Lo que detallan los autores aquí es que la resistencia a los checkpoint inhibitor puede ser debido a una microbiota intestinal anormal, ¿no? Demuestran en ese trabajo que aquellos pacientes que reciben antibióticos tienen menor respuesta a estos fármacos, cogen la microbiota de pacientes con cáncer que han respondido a los checkpoint inhibitors, pero no los que no responden, y la transfunden a ratones y ven efectivamente que mejoran esta microbiota trasplantada de pacientes respondedores, mejora la respuesta del ratón a los inhibidores, ¿no? Ven aquí en la parte de arriba, ratón y abajo, aquí abajo con seres humanos, fijaos, cuando inoculan con ratones un sarcoma y un melanoma, en negro es la respuesta que tienen en milímetros, en el eje de la SIL, milímetros del tumor, los cuadritos negros es cuando dan el checkpoint inhibitor y cuando dan antibióticos, fijaos cómo el tumor aumenta en tamaño, en un melanoma y en un sarcoma. Ven también cómo la supervivencia global en ambos tumores cae sin antibiótico cuando administran antibiótico al ratón. Y esto lo ven con series humanas, cohortes humanas, gente con tumor de pulmón, de células no pequeñas, como la progresión libre de supervivencia cae cuando el paciente recibe antibióticos y cuando ven también que la mortalidad disminuye cuando estos pacientes que reciben el ICI reciben antibióticos. Bueno, es un science muy completo. Conclusión, ¿no? Encuentran que una bacteria, una simple bacteria amucinífera, se detectó en el 69% y el 58% de los pacientes que exhiben una respuesta parcial o una enfermedad o estable a la enfermedad, mientras que solo se detecta en un 34% los que no responden o mueren, ¿no? Esto se validó en una corte de 53 pacientes y confirman que Akkermansia mucinífera se está enriquecida de una manera en los pacientes que responden mejor. Y bueno, plantea la hipótesis, que es muy interesante, que es cuando un paciente pues, llega a la consulta, detectar esta bacteria en las heces, pues puede ser un factor pronóstico que indique beneficio de esta terapia. Es como, trabajo como prueba de concepto, ¿no? El imaginario popular ya siempre puso en claro el papel que tenían las heces, ¿no? Beneficioso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de dos conceptos que yo creo que es interesante, ¿no?
la eubiosis y la disbiosis, ¿no? La disbiosis es pues, un desequilibrio de la microbiota intestinal, simplemente, ¿no? ¿A qué se debe una disbiosis? Bueno, pues porque pueden perderse bacterias beneficiosas, porque pueden expandirse bacterias potencialmente perjudiciales o que puede haber una pérdida de la diversidad microbiana, ¿no? Esto es un poco de cajón, ¿no? La disbiosis, pues como ya he comentado, la microbiota se afecta por muchas cosas, ¿no? Que puede generar disbiosis por malnutrición, edad adulta avanzada, diabetes o síndrome metabólico, estrés, fumar, los antibióticos, nutriciones parenterales o enterales, síndrome del intestino irritable, infecciones por determinados patógenos, etcétera, etcétera. Todo ello puede llevar a una inflamación de la mucosa que puede ser una disbiosis, bueno, pues más o menos llevadera subclínica o cuando la cosa avanza, pues puede llegar a producir pues una diarrea importante con pérdida de agua y electrolíticos, ¿no? Electrolitos. Consecuencia de la disbiosis, pues bueno, puede haber traslocación de bacterias viables desde el intestino, puede bien traslocarse determinados componentes de la bacteria como el lipopolisacárido al plasma y genera inflamación, es un componente, es una molécula inflamatoria, puede haber cambios en los metabolitos microbianos, puede generar inflamación y puede generar cambios en los ácidos biliares. Como decía Descartes, hay disbiosis, luego hay inflamación. Y es verdad, si yo tengo una microbiota intestinal en homeostasis, muy bien aquí, con muchas bacterias distintas de distintos colores, equilibrio, cuando empieza a pasar alguna de las cosas que os he comentado, uno se expande, otro se reduce, o se pierden algunos importantes, pues genera una disbiosis, que es lo que hace favorecer el crecimiento de bacterias, llamemos malas, patobiontes, porque ya no hay nada que lo frene, que lo protege, y hace un intestino enfermo, pues inflamado, con liberación de agua, al final, inflamación, enfermedad. ¿Este estado de disbiosis se puede revertir? Sí, se puede revertir. Una rebiosis, ¿cómo? A través de probióticos, a través de prebióticos, a través de simbióticos o de trasplante de microbiota, en caso más extremo, ¿no? Pues los probióticos son las bacterias vivas beneficiosas que tomamos, los prebióticos son la fibra que alimenta estas bacterias, los simbióticos es una mezcla de ambos, y el trasplante de microbiota fecal, pues muy bien, ya lo conocéis, ¿no? ¿Qué trastornos puede generar una alteración de la microbiota? Pues en casos más graves, como ya he comentado, enfermedad inflamatoria del intestino, colitis ulcerosa, Crohn, enfermedad celíaca, diarreas recurrentes por clostridios difíciles, esto lo vemos en el hospital bastante, trastornos funcionales del intestino, complicaciones de la enfermedad hepática descompensada, cáncer colorectal, alergias, trastornos relacionados con la nutrición, obesidad, diabetes, tos, incluso ciertas condiciones mentales y desarrollo neurológico como de autismo, ¿no? Se está comentando, psoriasis, artritis psoriásica, etc. ¿Hay algún aspecto de la biología que escape a la influencia del microbioma? Pues realmente no, casi todas las enfermedades de alguna manera tienen algún impacto en relación a la microbioma. Vemos que cada vez se conoce más y sabemos que llega a impactar a muchas patologías humanas. Incluso, publicado en Nature Medicine, y es un poco anecdótico, pero hasta ahí llega, ¿no? Se demuestra en este trabajo que aquellos atletas que son capaces de metabolizar mejor el lactato o propionato por un propiónico, por una serie de bacterias, anaerobia, bellonela, pues bueno, rinden mejor, ¿no? Esto lo demuestran en ratas, ¿no? Y con experimentos de las cintas estas de correr cuando les ponen propiónico, ¿no? Pues bueno, por hasta ahí, de alguna manera, evidentemente, a nadie le quita que la base física y el esfuerzo y el entrenamiento es clave, pero son matices que también, pues bueno, podrían llegar a influir a nivel deportivo, ¿no? De la descripción a la acción, yo creo que este trabajo es el paradigma de lo que supone una disbiosis y cómo una rebiosis a través de un trasplante fecal puede llegar a curar una infección, una cosa tan grave como es una diarrea recurrente por clostridium difficile. Ya conocéis el New England y cómo este ensayo clínico se tuvo que parar porque la tasa de eficacia fue casi del 100% en 13 pacientes, ¿no? Y ya se paró. Lo cual plantea que las heces pueden llegar a ser usadas como medicina, tema que la Agencia Española de Medicamentos ya se está planteando, pero que aún tiene aspectos regulatorios que hay que afinar y hay que matizar muy bien. Cuando uno trasplanta heces de un individuo a otro, está trasplantando de todo, incluido virus o incluido algunas bacterias cuyo impacto a medio plazo aún no conocemos bien, ¿no? En Estados Unidos hubo
también se paró esto porque hubo una transmisión de bacterias resistentes de las heces de un donante cercano, pero bueno, se llegará a hacer, pero creo que hay que trabajar mejor en esto y más que transfundir heces, a lo mejor microbiota asociada a las heces, ¿no? Crear bancos de microbioma y tal. Yo creo que es algo que se está trabajando y es futurible. Un poco de ecología simplemente. ¿Qué pasa en el intestino a la izquierda? Cuando nacemos, pues nos colonizamos rápido por bacterias aeróbicas, bacterias coli, son bacterias generalistas con alto índice de crecimiento. Conforme va pasando, son aerobios estrictos, conforme va pasando la vida, pues nuestro intestino empieza a ser colonizado por bacterias anaerobias facultativas y conforme ya pasa más el tiempo, al final empiezan a entrar en nuestro intestino bacterias más especializadas, flora anaeróbica con índices de crecimiento más bajo y que básicamente fermentan y generan componentes orgánicos de bajo peso molecular. Es decir, pasamos de una flora microbiota poco especializada a una muy diversa, compleja y más estable. A veces, ante determinados cuadros como intestinales, Crohn, intestino irritable, ¿qué es lo que pasa? Que esta fracción de microbiota especializada de anaerobio desaparece y una perturbación, se genera una disbiosis y nos obliga pues, a recuperar a través de diferentes medidas esta flora anaerobia que hemos perdido. Muy bien, me preguntaréis, ¿vale? ¿Todo eso de la disbiosis nos sirve algo en clínica? Pues la verdad que sí, pero no es una cosa fácil aún de hacer. Yo creo que aún me queda un cierto recorrido. Tenemos que encontrar firmas microbiológicas fecales, ¿no? Como una herramienta para medir la disbiosis. Y ahí nos tienen que ayudar pues, los sistemas informáticos, la inteligencia artificial, porque estamos manejando millones de datos que hay que darle sentido, ¿no? Hipócrates ya decía que toda enfermedad tiene su origen en los intestinos, siglo V a.C., era muy visionario, y un microbiólogo, Mednikov, ya en el siglo XIX, que también comentó que la mayoría de las enfermedades empiezan en el tracto digestivo cuando las bacterias buenas no son capaces de controlar a las bacterias malas, y luego desencaminados no iban. Ya hemos hablado de la función de la microbiota, mantiene la integridad de la barrera epitelial, evita la entrada de patógenos, favorece el desarrollo del sistema inmune, es una fuente de energía, sintetiza vitaminas, transforma sales biliares, nos protege de xenobióticos, madura el sistema nervioso central. Los ácidos grasos de cadena corta modulan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Incluso los indoles, compuestos que se producen en la microbiota intestinal, modulan los astrocitos, lo cual nos obliga a hablar de un eje intestino-cerebro, que cada vez se va conociendo más. Si analizamos metabolitos de nuestro cuerpo, fijaos en sangre, saliva, orina, líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera, del total de metabolitos, por análisis metabolómico, de origen microbiano tenemos hasta un 3, un 4, un 5, un 8%. Es decir, tenemos bacterias que viven con nosotros y están ahí. No olvidemos que tenemos 10 bacterias por cada célula eucariota de nuestro organismo. Es decir, somos más bacterias que células eucariotas. Y esto pues es así. Un papel muy importante que tiene la microbiota y que tiene que ver pues, con la artritis reumatoide es el impacto que tiene en mantener y el desarrollo de las células T regulatorias a nivel intestinal, ¿no? Esta homeostasis intestinal del sistema inmune con la microbiota requiere pues, los efectos antiinflamatorios de TREG que se mantienen a través de la interleuquina 2. ¿no? Los macrófagos a través de la microbiota producen interleuquina 1, lo cual estimulan las ILC3 para producir interleuquina 2. Esta homeostasis que existe entre el sistema inmune y la microbiota pues es muy importante para mantener un sistema inmune homeostático y regulado, ¿no? Antibióticos, solo comentaros una pincelada, un trabajo de Nature Microbiology, el impacto que tienen los antibióticos en la microbiota es tremendo, ¿no? Un trabajo que aquí simplemente que cogen una serie de voluntarios sanos y les dan un cóctel de 3 antibióticos, meropenem, gentamicina, vancomicina, ¿no? Y ven qué pasa con la microbiota intestinal. Se encuentran que hasta 1,5 meses después, el paciente que recibe el antibiótico no recupera la microbiota que tenía inicialmente. Y además, 9 especies que estaban presentes jamás se recuperaron hasta 6 meses después. ¿Quiere decir esto? Que la administración de antibióticos que son necesarios en algunas situaciones de determinar enfermedades, pues pagan
tiene un impacto y hay que pagar un peaje en la microbiota intestinal, por tanto, la generación de una disbiosis cuando lo recibimos. Vamos a entrar ya a ver la parte final en lo que es la microbiota y la artritis reumatoide, ¿no? Los microbios del intestino pues, pueden llegar a unirse a receptores tipo NOD o TOL para activar el sistema inmune, ¿no? Y así produce metabolitos llamados de ácido graso de cadena corta que pueden interaccionar directamente con el huésped. Una microbiota bien balanceada, es decir, una rica, diversa, mantiene una respuesta inmune a través de la interacción con las células epiteliales, ¿no? Lo cual pues, ayuda a mantener este estado de tolerancia del sistema inmune hacia el tracto intestinal, ¿no? El impacto que tenía la microbiota en la artritis ya se publicó en los años 70, es una cosa antigua esto, ¿no? Sin embargo, es verdad que en los últimos años algunos estudios ya ponen de manifiesto cómo una microbiota de baja diversidad, una disbiosis, pues se encuentra presente en pacientes con artritis reumatoide cuando se compara con sujetos sanos. Estudios recientes que comparan la composición de la microbiota entre sanos y pacientes que debutan con artritis reumatoide muestran una abundancia de algunas bacterias, pues Prevotella copri, ven una reducción de bacteroides, y entonces, bueno, por ello sugieren ya que Prevotella copri, seguro que lo habéis visto ya, puede ser un patógeno para artritis reumatoide. ¿Explican esto? Porque ven con algún fragmento de 27 kiloaltos de una proteína de esta bacteria que puede estimular una respuesta TH1 en los pacientes NORA, pacientes de nuevo debut, y encuentran también en una serie de pacientes que tienen inmunoglobulinas tipo A y tipo G hacia esta bacteria, ¿no? Otros estudios ponen de manifiesto que como la disbiosis del paciente con artritis se encuentra una abundancia de otra bacteria que llaman Corinzella cuando se compara con sujetos sanos. Y que esto puede revertirse cuando tratamos la artritis. Otros estudios, veis que, bueno, a veces no hay una cierta variabilidad de conclusiones, muestran una abundancia de Gardella lenda y Corinzella en pacientes cuando se compara con sus sanos, ¿no? También sugieren que esta correlación con estos comensales se debe a la enfermedad, al estado de la enfermedad, y no está influenciada por los factores de confusión, dieta o genéticos. Otros autores analizan la composición de la microbiota en artritis o fibromialgia respecto a sanos y encuentran que, bueno, género Bifidobacterium o el Bacterium o algunos del género Clostridium están disminuidos en pacientes con artritis, ¿no? Estos resultados se parecen a la microbiota que tienen algunos pacientes con enfermedad de Crohn. Además demuestran que cuando inoculan esta Corinzella, que encuentran elevada en pacientes con artritis, en ratones CIA, ¿no? CIA creo que es Collagen Induced Arthritis, ¿no? Son ratones susceptibles a la artritis, encuentran que, bueno, que cuando ponen Corinzella pues se aumenta la permeabilidad y se induce expresión de interleuquina 17, ¿no? Sugiere, por tanto, que Corinzella es un candidato artritis, para generar artritis en el intestino humano. Hay diferentes fármacos que se usan para tratar la artritis. Yo no voy a citar, no me compete para nada. Los conocéis de sobra, metotrexato, prolactina, hidroxicloroquina, y veis que aparte de su modo de acción, que es interferir con la síntesis de pirimidinas, de purinas, para evitar la proliferación de linfocitos o para evitar la producción de citoquinas, pues tiene un impacto sobre la propia microbiota, ¿no? Y en el caso del metotrexato, pues fijaos que realmente es capaz de restaurar la microbiota en algunos pacientes, ¿no? A través de su interacción con el sistema inmune, ¿no? Igual pasa un poco con la hidroxicloroquina, ¿no? También con los artritis reumatoide biológicos, que aquí los tenéis, algunos de ellos, se ha demostrado alguno de estos efectos. Un poco esto sería una foto, no sé, una diapositiva, un poco resumen, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? En base a lo que ya vamos conociendo. La artritis reumatoide como enfermedad autoinmune pues necesita un background genético de partida, ¿no? Seguro que os conocéis todas las mutaciones, HLA, DRB1, PT, o sea, seguro que os las conocéis, pero se necesita un individuo susceptible, sano, pero ya con una base genética, donde en este estado de salud del individuo sin clínica o un estadio preclínico, pues empiezan a suceder cosas.
empieza a suceder que puedo tener una periodontitis, pues empieza a suceder que puedo tener porfiromonas gingivales, por agregatibacterium actinomyceten comitans, que son, como bien sabéis, productores de, bueno, producen citrulina a partir de arginina. En este momento ya también puedo tener empezar a tener una disbiosis sobre mi estado basal, donde ya pues, empiezan a prevalecer bacterias de tipo Prevotella, Lactobacillus o Colinzella, como he comentado. Y a esto se añade estilos de vida poco saludables, que conocéis bien, como fumar, alteraciones hormonales, otras infecciones. Bueno, pues poco a poco todo esto, este conjunto multifactorial de cosas, pues lo que empieza a favorecer la aparición de artritis, ¿no? La artritis reumatoide, ¿no? Sería pues una enfermedad multifactorial donde muchas cosas a la vez o consecutivamente van interviniendo hasta generar el cuadro clínico, lo cual por a mí me da una idea de efectivamente de que estamos ante una enfermedad quizá transversal, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo con Javier de Toro, ¿no? Cuando habla de cara al futuro de que los servicios deben ser transversales, porque es verdad que a veces para llegar a un diagnóstico preciso de una enfermedad, estoy al caso, ¿no? Yo necesitaría tener, pues bueno, información microbiológica, información de genética, información clínica para llegar a hacer un score, si pudiéramos llamar un score, que no me atrevo ante reumatólogos a proponer nada, de gravedad o de pronóstico, pero bueno, yo creo que este abordaje multifactorial ayudaría. Hay ya casos control de estudios que demuestran que la microbiota intestinal se altera en pacientes con artritis reumatoide. Aquí hay algunos estudios ya casos en Estados Unidos, en Japón, donde bueno, ven que efectivamente pues, se observa elevación de Prevotella, veis que ya sale Colinzella, ¿no? También en ratones, en modelos, se han hecho modelos murinos de artritis que correlacionan muy bien la artritis con la microbiota intestinal y en este caso también, pues, bueno, la artritis se correlaciona con una microbiota donde predomina Prevotella, etcétera, ¿no? Y cada vez hay más datos. Trabajo en Nature Medicine, donde lo que hacen es analizar la microbiota de heces, de boca y de saliva de una cohorte de individuos con artritis reumatoide y controles sanos. Observan los autores una concordancia entre el microbioma de la boca y del intestino, ¿no? Pues bueno, es una buena cosa. Detectan disbiosis en la boca y intestino, en la microbiota oral y bucal de pacientes con artritis, pero que se resuelve parcialmente cuando tratan con fármacos antiartritis, ¿no? Concluyen que esta alteración en la microbiota que observan distingue a los individuos con artritis reumatoide respecto a los controles sanos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, y si hay una buena correlación con la clínica, ¿no? Entonces, veis como aquí subrayo, ¿no? Que esto podría ser usado para estratificar individuos en base a la respuesta a la terapia, ¿no? Bueno, nuestros resultados acaban, como resumen, establecen que una alteración en la microbiota bucal o de intestino en individuos con artritis reumatoide, y esto sugiere potencial uso de usar la microbiota con fines pronósticos y de diagnósticos. Trabajo estoy terminando ya, publicado en Arthritis and Rheumatology. Creo que son 31 pacientes los que estratifican en este artículo en función de la microbiota, porque viendo el género que encuentran en cada uno de estos pacientes, cuando ven aquellos que dan Prevotella, caen en el clúster 4, donde veis que prácticamente en rojo todos son pacientes con artritis, ¿no? Reumatoide, ¿no? Y dentro de artritis y Prevotella, por aquí tenéis las diferentes especies de Prevotella, ¿no? Resultados. Ven que en la subpoblación de pacientes con artritis temprana tienen una microbiota dominada por Prevotella y que tienen los ratones que portan esta microbiota de los pacientes con artritis tienen un elevado número de células TH17 que desarrollan artritis cuando se tratan con un agente inflamatorio cimosan, ¿no? Ven que los linfocitos en los nódulos linfáticos y en el colon, pero no en el bazo, muestran producción de interleuquina 17 en respuesta a este autoantígeno, ¿no? Los ratones cultivados con células dendríticas que han sido cultivados con Prevotella copri producen IL-17 en respuesta a este autoantígeno, ¿no? Y inducen artritis, ¿no? Conclusión,
que demuestran que la disbiosis aumenta la sensibilidad a la artritis a través de la activación de células T autorreactivas en el intestino. Y que esto conlleva a su vez una inflamación de la articulación, ¿no? Por tanto, la disbiosis es un agente ambiental, es un factor ambiental que conlleva desarrollo de artritis en ratones con susceptibilidad genética, ¿no? Y esta ya es la última revisión que he encontrado, que habla de un eje cartílago-intestino como un nuevo paradigma para el desarrollo de oportunidades para la osteoartritis. No sé, yo no soy reumatólogo, no sé si la osteoartritis es lo mismo que la artritis reumatoide, ni voy a discutir esto, ¿no? Pero ¿por qué me llama la atención? Porque encuentran DNA de microbioma intestinal en el sinovio, ¿no? De la osteoartritis y en el cartílago, ¿no? Lo cual permite diferenciar los individuos con osteoartritis respecto a los controles. Sugiere, por tanto, un tráfico de bacterias vivas o muertas entre ambos compartimentos, ¿no? Entonces, la microbiota subcontral podría aumentar la curación del cartílago si a través de una serie de metabolitos con propiedades inmunosupresivas, ¿no? Pero cuando hay una disbiosis, esta microbiota subcontral podría contribuir a la osteoartritis y, por tanto, al desarrollo de la osteoartritis, ¿no? Si hay un cambio en la microbiota que llega al cartílago, ¿no? Por a través de su capacidad inmunoregulador. Y esto ya es la última reflexión, ¿no? Ya paso a la autodiapositiva, ¿no? Resumen de esta revisión que os he comentado de Maeda y Takeda, ¿no? Estudios han demostrado que Prevotella copris está presente en pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, ¿no? Esto es importante en ciencia, el mecanismo molecular por lo cual se exacerba la artritis todavía no está muy bien conocido, ¿no? Encuentran que Lactobacillus salivarius de Coxiella se encuentran también en otras cortes presentes en pacientes con artritis y que las bacterias periodontales por filomonas gingivales y actinomycetin comitan pueden inducir la producción de, como bien sabéis, de anticuerpos de anticitulina, ¿no? Peptidocitulinados, lo cual lleva al desarrollo de artritis. Acaban con una frase típica en ciencia, ¿no? Que further studies are needed to clarify the mechanism, pero es decir, como que cuando uno se sabe todo, pues siempre se acaba así. Ahora bien, si me interesa esta frase final, ¿no? La manipulación de la disbiosis podría ser una estrategia novedosa preventiva en pacientes con artritis reumatoide. Esto es muy importante, ¿no? Porque a mí me gustaría haber terminado la charla diciéndoos que ya existe un bacteriófago por Pseudomonas gingivalis, un anticuerpo frente a Prevotella copri y que lo que hay que hacer es darle a un paciente con artritis desaparece del intestino estas bacterias malas y se acabó la artritis. Pero esto no existe. No existe a día de hoy. Que lo que hace 6 meses no teníamos nada frente al COVID y ahora hay cantidad de cosas, ¿no? Esto puede venir, ¿no? Pero mientras, ¿qué se podría hacer? No quiero ser simple ni que tildéis de práctico, pero yo os propongo una serie de medidas sanas. ¿Sanas orientadas a qué? Y voy a resumir muy brevemente. Para cuidar la flora o la microbiota intestinal. No queremos disbiosis en ningún caso, ni antes ni durante la artrosis. Prebióticos, alimentos ricos en fibra, ¿no? Que dan a la formación de ácido graso de cadena corta, ¿no? Tenemos los fructooligosacáridos, etcétera, etcétera. ¿Dónde se encuentran? Legumbres, pectinos, manzanas, avena, alimentos integrales. Alimentos fermentados, yogur que aporta probióticos, células vivas, beneficios para el intestino. La col fermentada, el chucrut, el kefir, etc. 3. Alimentos ricos en polifenoles, arándanos, frutas. Favorece el crecimiento de ciertas especies bacterianas que benefician la microbiota intestinal, frutos secos, frutas, verduras. Ojo con los antibióticos. Cuando tomemos antibióticos vamos a alterar la flora intestinal. Por tanto, posiblemente habrá que suplementar con probióticos. Evitar el estrés y la ansiedad. Ya os he comentado que esto afecta a la microbiota intestinal y, por tanto, una disbiosis pre-artritis siempre que el individuo tenga el background genético para producirse. Ejercicio físico favorece la movilidad y el tránsito intestinal. Evacuación intestinal es importante para eliminar desechos y sustancias tóxicas. ¿Qué debemos moderar para cuidar la flora intestinal? Para no tener una disbiosis, reducir el consumo de grasas saturadas y azúcares simples, dulces, bollería, bebida azucarada, carnes rojas, embutidos, que son ricos en aditivos, emulgentes y pobres en fibra. Son muy ricos, pero son así.
Esto promueve una microbiota menos variada y menos saludable, con predominio de bacterias más putrefactivas y, por supuesto, salud bucodental. Yo creo que esto lo tenéis todos claro, ¿no? ¿Y a quién tenemos que cuidar? Por esta diapositiva final, donde aquí vemos una chica que da helados a las bacterias. No, nada de helados. Frutas, arándanos, avenas, chucrut, legumbres, verduras, yogur, etc. Creo que es importante, me parece. ¿Por qué? Por mantener una microbiota sana en la medida de lo posible, que ayudará, yo creo que sí, al desarrollo, al pronóstico del paciente con artritis, aparte de los fármacos que obviamente se tendrán que dar. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Creo que he cumplido en los 45 minutos. Pues muchas